dentro de algunos de los campos que son muy técnicos, pero sí me voy a enfocar mucho en la parte de llevar el conocimiento y la parte virtual a la relación que necesita la persona o el docente con el lado de todo, con todo el lado de que es la relación familiar y de los estudiantes, ya sean docentes o profesores, o y viendo del otro lado como son los docentes mucho más elevados en la parte de conocimiento, como diplomados y partes educativas de educación superior. Muy bien. ¿Me permiten un momento, por favor? ¿Me confirma si ven la pantalla, perdón? Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con un punto. En esta charla, en esta disertación que voy a presentarles, voy a tocar dos puntos generales en un principio, ¿no? Uno de los puntos van a ser las concertaciones, todo lo que es la parte general para entender el proceso del cambio metodológico que se está realizando en nuestra realidad, nueva realidad, que muchas veces, muchos escuchamos la nueva realidad actualmente, que ni podríamos decir qué esperar para adelante, ¿no? En ese punto vamos a tocar en el temario los puntos más importantes, que yo creo que no profundizarlos, pero sí vamos a explicarlos en cierto nivel. Uno de los puntos más que tenemos que tomar en cuenta es el rol docente que se tiene que modificar, o un rol docente que se está creando actualmente, ya que nada de lo que estamos haciendo lo hemos visto anteriormente. Hubo conocimiento de que algún momento tuvimos que parar la educación por problemas en el país, donde paramos completamente la educación. Ese es uno de los conocimientos que tenemos anteriormente, pero ahora no tenemos la posibilidad de transformar toda la educación en la parte virtual. Y es ahí donde vamos a ver la modificación del rol docente y la apreciación para poder entrar a esa modificación. Como siguiente punto importante, tomaríamos la motivación que necesita el docente para realizar una clase virtual, relacionando ya con la actualidad que estamos en ese momento. Después vamos a realizar una comparación muy leve, evidentemente, de la parte curricular, de la parte de cómo llevar la clase virtual. En la parte, digámoslo así, que sería todo el conocimiento que hemos aplicado haciendo planes de clase, pero que tenemos que cambiar para una modalidad, un modelo nuevo virtual. Entonces, vamos a hacer una comparación de lo tradicional, digámoslo así, con lo virtual, para continuar con un análisis que se ha llegado a realizar durante este tiempo, ya con factores que se han tomado en cuenta en Sudamérica, que son las etapas de sufrimiento educativo digital. Gracias a que, bueno, no gracias, ¿no? En cierta forma, viendo que tenemos un retraso digital muy elevado en nuestro medio, y recién estamos creando todo ese proceso necesario digital para poder enfrentarnos a esta pandemia, que es lo que nos ha obligado a tomar este espacio. Vamos a conocer cuál es el proceso del sufrimiento digital que lleva a cabo la persona y también lleva a cabo nuestros docentes, nuestros estudiantes, como los docentes llevan un sufrimiento digital para adecuarse a este proceso nuevo. Posteriormente saltaríamos a la siguiente fase, que sería la clase online, donde ya sería el boom de lo que estamos buscando.
Yo les voy a enseñar a identificar la clase que están repartiendo como clase virtual y los tiempos. La parte más importante, yo creo que es la que tendríamos que ver en este momento, son los tiempos en cómo realizar esta clase virtual. Y por último, vamos a tocar el punto de la charla o cómo realizar una exposición en clase virtual frente a la cámara, que es un problema muy común en muchas personas por el hecho de estar, el nerviosismo, de tener ese bloqueo que se presenta muchas veces cuando estás delante de una cámara. Muy bien. Para comenzar, como les dije, vamos a tocar el punto del rol docente. Unas palabras concisas, ¿no? Siempre se pregunta qué es el rol docente, ¿no? Básicamente. Estamos hablando de que se ha llegado a influenciar de tal manera la situación del docente por muchos medios. No vamos a tocar la parte de la influencia, pero la que está de boga y ha estado de boga antes de entrar a la pandemia ha sido el hecho de las competencias, que ha roto todo el proceso que era anteriormente, que le decían positivista, donde era una exposición completamente seca y directa de los docentes y de los profesores, para transformar al docente en una forma de guía, en un mediador de conocimiento, un mediador de información, alguien que tiene que llevar la información sin tratar de obligar a hacer la información introducida en el estudiante o en el participante. Más bien es aquel que se enfoca en abrir espacios de aprendizaje, en tratar de generar una autoformación en el estudiante, para que tenga una autoformación completa, que vaya transformando su forma de ser para llegar a ser una persona con sus capacidades y saberes adecuados a su persona y evitar un sufrimiento psicológico que generalmente se llega mucho más adelante con una carga mucho más fuerte en la persona. En ese sentido, para entender este espacio, vamos a hablar de la función que tiene que tener un docente. Una función, ¿cuáles son los trabajos que tiene que tener el docente? Llegando a un punto muy claro, estamos hablando que el docente o el profesor es aquel que comprende, atiende y resuelve problemas enfocados en la complejidad de la educación, utilizando todo lo que es su arsenal y conocimiento pedagógico que está transformado en técnicas para poder llegar a las personas y dar a entender los conocimientos necesarios a cada una de las personas de la manera en la que cada una de las personas necesita, ¿no? No tenemos que confundir que el rol docente simplemente es dar clases, ¿no? El rol docente implica mucho más que dar clases, implica que es el vínculo, en primera instancia, si lo vemos de una parte más fría, es el vínculo que lleva el docente, la institución con la familia y con el estudiante. Él genera esos vínculos, esos espacios de interacción entre la institución educativa y la familia, básicamente. Si vemos más atrás, hacia la parte de atrás, cuando una persona entra a la escuela, la primera persona que llega a contactarse con el niño realmente es el docente. Y el que lleva todas las inquietudes, las necesidades, los problemas de la familia hacia la institución. Esa transformación de la institución genera un rol muy diferente en el manejo de solo pensar que el docente da las clases, ¿no? Pasando a este punto, tenemos que preguntarnos un punto muy importante. ¿Cómo asumir el rol docente virtual? Bueno, en el rol docente virtual tenemos que
plantearnos que existen formas y puntos importantes para realizarlos, ¿no? Seguimos con el rol docente, no cambia en la esencia pura del docente, ¿no? En realidad cambia en el espacio de generar, en el punto de generar espacios reales en la virtualidad. El generar espacios en la virtualidad habla de que tiene que estar contactado y se tiene que conectar con los estudiantes, con la familia del estudiante, de forma más real. O sea, él es la cara, es la humanidad, lo humano que genera lo virtual. Es la cara de la institución virtual en la parte humana. Por eso mismo es tan importante que asuma un rol diferente al que se espera. Es muy fácil decir que la educación sincrónica y la sincrónica son dos cosas que solo son grabar videos. La asincrónica, como se la menciona, es solo grabar y presentar. Pero eso también promueve que el tema de la relación con la persona o con la institución sea un problema, porque estamos depositando solo información y esperando retroalimentación, ya sea positiva y negativa. No estamos generando un vínculo real en el proceso. Por eso es importante que la clase sincrónica exista. ¿Por qué? Porque eso más adelante, vamos a ver en uno de los puntos, genera un compromiso. El estudiante que en el sentido real es cómodo ir al colegio porque tiene contacto social. En el caso de la clase virtual, el contacto social se limita. Solo se ve la cuarta parte de lo que generalmente se genera con un contacto social vivido. Y esto es un punto muy importante del docente. Por eso el rol docente que estamos tocando en este momento es el de gestionar esos espacios, habilitar rooms, habilitar páginas, tener blogs de conversación, tener conversaciones directas con los estudiantes de forma individual y grupal. Eso, como les digo, da la humanización a la clase virtual el docente. Por lo tanto, ese primer punto que estamos hablando de los espacios de comunicación tienen que ser generados por el docente. Es ahí donde entra nuestro conocimiento pedagógico, ¿no? ¿Por qué? Porque solo dar espacios, hacer un grupo de WhatsApp, no genera el objetivo como docente real. Tenemos que generar y planificar y tenemos que poner objetivos, tenemos que plantear objetivos, plantear diversas actividades pedagógicas con el objetivo real de conocimiento y aprendizaje de lo que estamos buscando que entiendan los estudiantes. Para eso tenemos que manejar un calendario, tenemos que hacer actividades concretas relacionadas, tenemos que orientar de una forma precisa a ordenar y a realizar actividades de producción a los estudiantes, ya sea cual sea la carrera o la materia que estemos llevando, ¿no? Estos canales de comunicación, ya sean privados o grupales, generan en el estudiante el vínculo con el docente. Y volvemos a la idea principal que hemos mencionado en el rol docente de la primera parte, que es el que humaniza la parte virtual. No podemos dejar de humanizar este lado porque perderíamos la parte importante de ser docentes. Ahora, otro de los objetivos importantes que tiene el docente es generar ese conocimiento específico. No podemos escoger bibliografía o podemos escoger PDFs o información de cualquier lado y lanzar al estudiante. Tenemos que hacer el filtro adecuado para que el estudiante o el participante tenga el conocimiento
adecuado a lo que estamos buscando. No podemos competir con Google, evidentemente. Mamá Google tiene un montón de información que está al toque de la mano, ¿no? Pero el filtrar la información es nuestro poder. Porque nosotros, según lo que conocemos y vemos, vamos a identificar la forma de análisis de los estudiantes. Esa parte que es el 40% que nos falta saliendo de la clase presencial, no podemos ver al estudiante, no comprendemos la situación del estudiante delante de la pantalla. Ellos vienen arrastrando todo el problema, todos sus problemas, todas sus experiencias a la pantalla, pero no la podemos ver. ¿Por qué? Porque cuando estamos en clase presencial, la notamos. Cuando estamos en clases presenciales podemos observar al estudiante y la forma que se desarrolla y entiende los procesos. No así el tema de nuestras clases virtuales, porque no estamos cabalmente observando todo el proceso que le lleva al estudiante estar en la clase virtual, ¿no? Se debe plantear y difundir los criterios de evaluación. Eso es algo muy importante y sus características. Para plantear una clase y asumir un rol de clase virtual, uno de los puntos primordiales es decirles cómo y cuándo vamos a evaluar a los estudiantes. En este tema, por ejemplo, vamos a tocar más adelante cuando hagamos la comparación de la currícula de lo que es lo tradicional y lo virtual, para dar una forma de evaluación más no tan numérica, porque no podemos hacer ese proceso numérico, ya que no es cabal en este momento. Claro, el cumplir todo lo que se llama nuestra currícula, todo lo que son los planes que exige el SEDUCA, por ejemplo, es importante. Pero no podemos transformar el aprendizaje en un medio de sacrificio, de nuevo, porque estamos tratando de transformar el aprendizaje en un proceso de apreciación, de comprensión, de apropiación del mismo, ¿no? Bien, para eso, haciendo relación de todo lo que acabamos de hablar, el ambiente virtual genera una forma de presión en las personas. Por eso se los voy a mostrar en el sufrimiento digital. Es un tema bastante interesante y muchos nos vamos a identificar en algún momento, en algunas etapas en las que hemos pasado, de forma mucho más fuerte y de forma mucho más débil otras personas. Pero gracias a este proceso, estamos tratando de mostrar una continuidad en este proceso de aprendizaje. Estamos tratando de mantener una continuidad, algo que no se ha podido hacer anteriormente. Como les dije ahí, la experiencia en Bolivia de haber cerrado los colegios y las universidades una temporada, no pudieron realizar la continuidad del proceso educativo, proceso de aprendizaje, ¿no? En este sentido, lo primero que se toma en cuenta es que la familia es primordial, o que la relación con nuestro estudiante o con nuestro participante, ya sea de cualquier tipo de nivel que estemos hablando, es muy importante relacionar con la familia, con la parte emocional que lleva nuestro estudiante o nuestro participante, ¿no? Por eso la continuidad está basada en que tenemos que involucrar a todos. La educación virtual no es un proceso de dar clases grabadas, como les he mencionado, es un proceso de generar espacios de aprendizaje, un espacio de aprendizaje que el estudiante tenga su propio espacio de aprendizaje y sea compartir con varios espacios de aprendizaje. Hay herramientas que nos posibilitan este proceso. El dar clases virtuales no es tan liviano,
en este esquema. ¿Por qué? Porque creemos que solo es exponer. No podemos solo exponer, tenemos que cambiar la visión de nuestra exposición, de nuestro criterio de lo que es una clase. Por eso he comenzado de este tema con la parte del rol docente, que es muy importante que lo vamos a volver a tomar a tocar más adelante, porque este rol docente, este docente, genera la motivación de la educación. Muchos de nosotros sabemos y conocemos o hemos tenido la experiencia de tener una persona que nos ha motivado adecuadamente en el momento preciso para que logremos hacer o estudiar o logremos alcanzar algún proceso, algún logro, ¿no? Y es aquí donde la educación virtual, así como separados que estamos, tenemos que generar más vínculos para estar más unidos. Muy bien. En ese tema, como ya hemos tocado y hemos hablado del proceso de motivación, vamos a ver en realidad qué es la motivación. Muchos dicen que la motivación es un empujón, ¿no? Es aquello que te lleva a hacer algo, te motiva, como dice bien la palabra. Pero no comprendemos el esquema de la motivación en completo, ¿no? Nosotros o los docentes o aquellos que tienen la opción de ser docentes o profesores, tienen que entender que el proceso de motivación es algo muy frágil, es una copa muy frágil, que si por alguna razón decimos o hacemos alguna actividad o algún problema en el aula, puede llegar a desmotivar y transformar en un abandono de la materia. Está dado, por ejemplo, está en los estudios que cuando hay una motivación en el ambiente virtual, por ejemplo, mm, es mucho más fácil abandonarlo, es mucho más fácil escapar, porque no hay esa retención de que ese espacio de retención que teníamos cuando eran presenciales. Ese espacio de que, ¿por qué no estás viniendo? ¿No? Es ese espacio donde tú vas a la zona de estudio porque quieres ir y tienes que moverte para ir. Acá es mucho más fácil abandonarlo. Estamos viendo que el confort, tu zona de confort, que es tu casa, está abriendo un pequeño espacio, que es la computadora, para que entre la institución o el docente a darte unas clases. Ahora, si no hay ese compromiso que se va a ver ahora, la motivación que tiene que mantener el docente con la persona y con la familia, porque es muy importante, tiene que habilitar ese espacio. Como les digo, el docente es el que va a motivar al estudiante a seguir adelante, va a motivar a la clase para que sea una situación estable, va a habilitar estos espacios estables de comunicación con el estudiante y con la institución, ¿no? Es, es tan frágil y dicen, ¿no? Que hay problemas con algunos docentes que no saben dar la clase. Era muy fácil en el sentido de que dar la clase en una forma presencial solo era ir y sentarte. Ahora, lo que hacen los estudiantes, los que pasan clases, es prenden la computadora, apagan la cámara y se van. En ese sentido, estamos viendo la falencia de un compromiso, la falencia de una autoeducación, una autoformación en la persona. ¿Y eso es por qué? Porque le falta la motivación adecuada para seguir adelante. ¿Cuáles son las frases comunes que se escuchan dentro de las clases virtuales? No, pero ese solo tiene un texto y lee todo el tiempo el mismo texto, o nos pasa la presentación, y la presentación dice lo mismo que estás repitiendo en la clase. Entonces ya estamos viendo que el compromiso y la autoeducación son dos cosas muy frágiles en este momento de la educación virtual. Claro, dice que la motivación, la automotivación es muy importante, pero cuando tienes, y como ya les dije la anterior vez, más atrás, la persona
que te ha motivado un docente, un compañero, una persona que te haya llevado en su momento adecuado a hacer una motivación positiva para llegar a hacerlo, llegar adelante o llegar a terminar algunos logros, es ese es el ejemplo que se tiene que tomar. Una anécdota de mía, por ejemplo, que en el colegio yo he tenido un profesor que le encantaba la física y nos motivaba de una forma muy increíble para hacer las clases de física, ¿no? Evidentemente la parte toda numérica y la parte de la práctica que nos llevaba a realizar con mucha alegría, mucho empuje, ¿no? Eso te motiva. Ahora que estamos en la parte virtual, tenemos que encontrar cómo hacer ese espacio. Tenemos que encontrar un suelo donde poder hacer crecer este proceso de motivación en los estudiantes. Ya tocando el punto del compromiso y la autoeducación o la autoformación, ¿no? En este tema no tenemos que confundirnos que el compromiso sea solo del estudiante, ¿no? Nosotros como docentes no tenemos que sacar de la idea de la cabeza de que solo somos impartidores de información. Mientras nosotros planteemos o conformemos la información, la mejor forma de dar la información, el estudiante lo va a agarrar de mejor forma, con mejor motivación, con mejor espíritu, con mejor espera, ¿no? Inclusive las clases. Eso del compromiso, la palabra compromiso en sí se ha desvalorizado completamente en nuestro medio, en todo el medio, en toda esta temporada. Por ejemplo, compromiso en relaciones, por ejemplo, es pérdida de libertad. Muchos que lo toman y lo enfocan en ese sentido. Ese es desvalorizar la palabra, solamente la palabra, el concepto de la misma palabra, ¿no? Lamentablemente, muchos de nuestros estudiantes, muchos de los participantes pierden ese tema del compromiso, del buscar ese compromiso personal. Y se les hace muy fácil el soltar, el dejar. Por eso es muy importante que la motivación esté relacionada con este tema. Y no es solo del docente, eso tenemos que aclarar muy bien. Si la institución, el docente y la familia están comprometidos o el participante está comprometido, estamos haciendo un vínculo mucho más fuerte. Este compromiso que tenemos, por ejemplo, es que el estudiante tenga el orgullo de comprar o regalarle una polera con el logo de la institución y llevarlo puesto, ¿no? Ese es un compromiso que se ha generado mediante vínculo. No ha sido un compromiso que que se ha llevado a cabo mediante la firma de un contrato, la firma de un papel. La persona se siente comprometida, se siente relacionada con un vínculo más fuerte cuando hay situaciones reales de relación con la institución, con los docentes, con los mismos integrantes de la institución, ¿no? Ahora, para ir más adelante, este vínculo tiene que generar espacios concretos. No tenemos que sacar la parte real, ¿no? O sea, la parte concreta del compromiso es que si estamos generando un compromiso virtual con algunos de los docentes, con algunos de los participantes, tenemos que generar espacios reales donde el participante, el docente, la misma institución intervengan para realizar actividades conjuntas, ya sean virtuales, ya sean espacios muy, muy fuera de lugar, como dicen, ¿no? Por ejemplo, si desayunos colectivos que genere la institución con los docentes y los estudiantes, para poder generar esos vínculos de relación, que es lo que más está faltando. El tema de estar encerrados, el tema de estar aislados, ah,
promovido que la gente se sienta distanciada de las personas y entienda que no siempre va a tener a todo el mundo a la mano, ¿no? Ahora, en este sentido, generando estos espacios, estas situaciones, estas convivencias virtuales, se llega a hacer un seguimiento y un control, porque para hacer estos espacios, para hacer estas situaciones, para abrir estos vínculos, se generan varias formas y varias formas de control y varios esquemas y reglas de los mismos. La institución promueve por medio de sus procesos varias reglas de comportamiento dentro de la misma institución. Pero ahora no estamos en la institución. Tenemos que generar nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de interacción con la gente, con la familia, con nuestros participantes y con nuestros docentes. Los docentes, así como cara de la institución, tienen que generar ellos mismos espacios de interacción y promover espacios de interacción entre los tres. Es una labor nueva la que se está tomando, así como vamos retomando, si se dan cuenta, todo el proceso va en escala. Ya hemos hablado de la parte del rol docente, cómo generar la continuidad del aprendizaje y cuáles son los procesos de motivación necesarios para realizarlos, ¿no? Y dentro de ese proceso de motivación está el compromiso que se tiene que llegar a generar. El compromiso más como vínculo, no tanto como compromiso escrito. Y esto nos va a lograr dar este seguimiento y control del docente y de la familia. Porque al tener estos espacios y vínculos entre la familia, docente e institución, podemos hacer un control más adecuado a lo que se espera, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de generar este control del docente y de la familia genera toda una gama de posibilidades para que crezca el estudiantado. Una forma muy interesante de pensar esto es que entras a la institución y la institución te promueve muchos aspectos buenos y te promueve muchas situaciones positivas. ¿No es así? Antes las situaciones eran muy claras para algunos. Era ir a la institución y tener un banco o un lugar. Ahora ya no hay ese aspecto físico, ahora es más emocional. Y tenemos que implementar y aumentar ese proceso para que vaya creciendo y la institución tenga la posibilidad de estar relacionada con ellos, ¿no? Ahora, muy bien, llegamos al punto que es la comparación, que es la que les mencioné al principio, esa comparación de la línea educativa que se está haciendo, el modelo educativo virtual, con el tradicional, que le vamos a llamar, que era el anterior al cual estábamos acostumbrados. ¿Qué pasa con este modelo? Este modelo ha generado muchos cambios en la forma de actuar del docente, ¿ya? La forma de actuar del docente dentro de la clase virtual ha sido y tiene que ser completamente nueva, ¿no? No podemos hacer lo que hacíamos en la clase tradicional, en la clase presencial. No existe, no hay forma de hacerlo. En ese tema, por ejemplo, vamos a tomar uno de los puntos principales que se tiene que tomar en cuenta y realmente mucho, que es el plan de clase, plan anual o plan trimestral que se presenta para ser cumplido. No podemos hacer todo lo que estábamos planeando en el plan, en nuestro plan. No podemos cumplirlo de manera virtual. Hay muchas falencias para eso, pues, nos rompe mucho en el problema de cumplir nuestro plan que teníamos escrito, ¿no? Haciendo un análisis muy superficial, tomaríamos que el plan en la parte tradicional era general,
era para cumplir todos los objetivos, todos los procesos que teníamos puestos, estrategias, lo teníamos en la parte presencial, lo podíamos hacer. ¿Qué pasa con la parte del modelo virtual? En el modelo virtual, tu plan, tus objetivos, tu proceso tiene que ser muy, muy detallada y precisa. El, el tema de por qué ser muy detallado y preciso es que no podemos sobrecargar la forma de comprensión del estudiante. Es muy fácil en el proceso tradicional, en el presencial, hacer el proceso, poner todos los puntos y realizarlos en una sola tarde, porque tenemos el tiempo, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, el problema de la parte virtual, ya sea en la clase virtual, no podemos realizarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser, no podemos tener clases expositivas completas, así como lo que estoy haciendo en este momento es lanzar un montón de información hablada y el estudiante o el participante que está tomando apunte o está atendiendo va a llegar a una confusión. ¿No es así? No podemos sobrecargar, no tenemos que ser, no tenemos que plantearnos y ser tan egoístas en ese sentido. El manejo de la información tiene que ser bien precisa y bien detallada. Si teníamos que promover un aprendizaje muy, muy claro de un tema, vamos a tener que reducir nuestro proceso de muestra para las clases. No reducir la teoría la podemos dar anterior a la clase o posterior a la clase, pero repetir la teoría en la clase, ese sería un problema muy claro. ¿Por qué? Porque la duración que teníamos en la clase presencial era muy larga. Teníamos, por ejemplo, en los colegios tenían 4 horas en la mañana para realizar todo lo que buscaban, ¿no? Y lo recomendable para una clase, para que la clase sea interactiva, se pueda manejar, se pueda realizar algunos de los objetivos virtuales del modelo virtual, aconseja que la clase solo sea 60 minutos como máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la interacción es directa cuando están en aula. ¿Por qué van al aula? Porque podían interactuar con la persona de al lado, podían interactuar con el docente, con la situación, con el ambiente mismo, con el contexto mismo, ¿no? Pero en este otro lado es indirecta. Le falta el 40% que hemos dicho que analizas vos en la pantalla hacia adelante, le falta el otro 60% que era la parte de infraestructura, el contexto. Y es por eso que es muy importante que retomamos la idea que hemos tomado en el anterior punto, que es la motivación para hacer las clases virtuales. Y esto nos da ese tema, ¿no? Que es muy importante que las clases sincrónicas existan. La clase asincrónica es muy fácil porque es una clase grabada, como dicen, puedes cortar, pegar, poder y hacer la repetición y mostrar las resoluciones de ejercicios, pero todo eso es teoría. La resolución personal con los estudiantes, con los participantes es muy importante porque eso le da el plus del aprendizaje, el plus de qué bien que me haya escuchado, qué bien que me ha solucionado ese problema. Yo tenía mucha duda, aunque he revisado muchos textos, he visto muchos videos, seguía teniendo la duda. ¿Y quién la resuelto? Solo diciéndote el docente, está bien como estás haciendo, tal vez tendrías que aumentar esto. Esa parte, esa motivación, ese granito que le da el docente en la forma de motivación, es muy importante en la interacción. Dentro de lo que es nuestro plan, dentro de lo que es nuestra clase, es muy importante. Ya sea desde el colegio, ya sea universidad o instituciones técnicas, es muy importante la retroalimentación y la parte emocional que le puede dar el docente a la clase o a la resolución de los problemas, ¿no? En ese sentido, viendo que la interacción está muy por frágil en este momento que tenemos este modelo virtual, es necesario cambiar nuestra forma de interactuar con nuestros estudiantes. No son vasijas de donde vamos a llenar la información, o no son las personas que están viniendo a copiar lo que vas a poner en el
pizarrón, ¿no? Le tenemos que meter más emoción a la clase, le tenemos que meter más emoción a todo el proceso de aprendizaje que se está presentando. En el seguimiento que se tiene que realizar, que es otro de los puntos que se tendrían que tomar dentro de un plan, en la clase tradicional era instantáneo. Te hago una pregunta, me respondes. Te doy un trabajo y me lo entregas al final de la clase. Ese seguimiento era continuo. Podías hacer una evaluación inclusive continua en ese momento, ¿no? Despertar los saberes previos y todo lo que hemos aprendido como docentes, como profesores, es cierto. Y lo hacíamos de manera instantánea. En la clase virtual, el modelo virtual es pausado. En el modelo virtual lleva otro tipo de tiempo, lleva otro tipo de análisis. No tenemos la claridad de decir, fulano, dime la respuesta de este. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo limitado, porque puede haber problemas técnicos, porque puede tener problemas emocionales que no sabemos. Porque hay muchos videos que les muestra cómo las clases virtuales tienen problemas o fallas. Y son chistosas, evidentemente, pero son realidades diversas, ¿no? Hay un video que realmente me agrada, es que la chiquita está pasando clases con su profesor, está respondiendo, y atrás está sacando la mugre el esposo con su madre y su padre, ¿no? Esas realidades es la que están viviendo, es su contexto, están dentro de su espacio. Por eso ahora la institución está pasando al espacio de la persona, no la persona está en la institución. Esa visión tenemos que cambiarla y tenemos que promover una forma de interacción donde se sienta más cómodo el estudiante en realizar la clase virtual que esperando y apagando la cámara y hasta que termine de hablar el docente, ¿no? Muy bien. Acá entra otro de los espacios muy, muy delicados que les dije en el principio de la clase, ¿no? Que es la evaluación. En la parte presencial, en el modelo presencial, el modelo tradicional que les mencioné, la evaluación era instantánea, era presencial. Tú lo veías cómo escribía, te presentaba los trabajos, te decía por qué no pudo presentar el trabajo, ¿no? En esta parte, una sugerencia, y es una sugerencia mía, la evaluación debe ser más formativa que una sumativa. La evaluación formativa es un tema que implica la creación y conocimiento de los vínculos, ¿no? No podemos transformar, evidentemente podemos ponerle la parte sumativa, pero es mucho más importante llevar ese proceso de formación sumativa, de evaluación formativa a los espacios que estamos realizando ahora. ¿Por qué? Porque el proceso de llenado de solo números, de darle una nota a un trabajo cualquiera y, y no darle esa retroalimentación positiva que se lleva con la parte formativa, con la parte de la evaluación formativa, rompe la motivación del estudiante, ¿no? No es dejar de evaluarlos, ¿no? Sino es hacer una evaluación más humana. Y dejar de ponerles la etiqueta del número en la cabeza, ¿no? No es inteligente porque se ha sacado 35 sobre 60. No, eso tenemos que cambiarlo. Tiene que haber esa parte emocional, esa parte del docente, del nuevo rol del docente, volvemos a tomar todo lo que hemos hablado anteriormente, en la forma de evaluarlos. Hay muchas formas, se puede buscar en la parte de internet, en los libros, en todo lo que es el compendio gigante de Google que tenemos, cómo realizar evaluaciones formativas y que sean positivas para mantener un nivel de motivación adecuado en nuestros estudiantes, en nuestros participantes, ¿no? Viendo esto, la evaluación formativa es lo que ha abierto el punto de las etapas de sufrimiento virtual digital.
¿no? De la educación virtual digital. Estas etapas de sufrimiento están muy formadas, muy claras. ¿Por qué? Porque han sido estudiadas y representadas en nuestros, en muchos espacios educativos donde ya ha sucedido. Han sido representados y estudiados en espacios europeos, en espacios de Estados Unidos, donde ya la formación educativa virtual es común. ¿Ya? Una de las palabras claves para generar este proceso y llegar a culminar el proceso de forma positiva se llama la perseverancia y la motivación. Comenzamos con una idea básica, ¿no? Las otras etapas del sufrimiento del- de la educación digital comienzan con, con un sistema de shock, que es el sistema de entrar a un cambio muy brusco en nuestra realidad. Lo que ha sucedido con la pandemia ha generado que las personas entren en shock, que estén en una crisis emocional dentro. ¿Por qué? Porque es una crisis y se les ha cerrado las escuelas, no se les permite salir, están en crisis. Y de paso les estamos metiendo clases y no se encuentran en su estabilidad, ha sido movida. Estamos con gente que está muy alterada en el sentido de que no sabe cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque le han movido su estabilidad, le han movido su mundo, les han cambiado todo el proceso que era repetitivo para ellos hacerlo todos los días, ¿no? Esto les ha empujado a tener una respuesta negativa. Es una búsqueda de desestabilizar, una búsqueda de desacreditar el proceso virtual. Eso lo han debido ver con muchos de los padres de familia, los que tienen hijos en colegios, por ejemplo. Los niños reniegan con las clases digitales, y mucho más los padres. ¿Cómo va a hacer esto el docente? ¿Cómo va a hacer el profesor? ¿Cómo le va a dar esa tarea? ¿Cómo los va a tratar así? Reniegan completamente. Y eso se transforma en una parte negativa, una postura negativa sobre este nuevo paradigma que se está creando, porque se está creando en Bolivia recién un paradigma en la parte virtual. Y eso genera un autoboicot que es más personal en el estudiante. El estudiante ve todos estos procesos negativos, este proceso, ese problema, y se cree incapaz de realizar los procesos que les pide la educación virtual. Y se siente incapaz de llegar a conformarse como educador, como educado en la parte virtual. Tiene miedo, tiene desesperación, angustia, pérdida de confianza, se culpa por no poder realizar muchas cosas, enojo, resentimiento. Eso se parece mucho a la parte psicológica, que es la aceptación y la aceptación y destrucción de esquemas personales, ¿no? Es cierto y es psicológico. Nosotros como humanos tendemos a hacer todo este proceso. Cuando abandonamos algo, realizamos también un proceso similar como este. Como os digo, llegamos a un autoboicot inclusive de pensar que yo era el culpable, que yo manejaba mal las cosas, yo he hecho el problema. Y eso, el siguiente punto se llamaría la resistencia. Una resistencia que se niega completamente hacer el proceso, a la parte cognitiva, hay un bloqueo cognitivo completo y plantea la idea de renuncia. Cuando estamos en esta parte de resistencia, la actitud es un sentimiento de enojo que nace del auto boicot y está muy alimentado por la postura negativa. Yo les digo, estas escalas que les estoy dando son procesos psicológicos que se van mostrando en la persona cuando tienen esa renuncia sobre los temas, ¿no? Muy bien. Cuando pasa esto de la resistencia, la gente se frustra, porque él tiene un bloqueo cognitivo y la frustración hace que la persona dé lo mínimo de lo que hace.
Eso sucede con los estudiantes y con los docentes. Esta pelea, esta pugna emocional que tienen en la cabeza, que ha nacido del tema de que te han cambiado la forma en que estudias, aunque les parezca muy límite, un tema muy límite, muy bajo, es cierto. Solo un cambio tan tan profundo para nosotros el tema de que tienes que hacer tus clases virtuales o tienes que pasar tus clases virtuales, genera esta confusión. Y se van a dar cuenta en la forma en que hablan con los padres de familia en los colegios. Por ejemplo, los padres de familia que están renegando contra la institución, están renegando contra los profesores, es que están en una etapa de resistencia, están en una etapa de una postura negativa y están haciendo un autoboicot en sus propios hijos y en ellos mismos, diciendo, no voy a lograr, no está bien, no puede hacer el niño no es tan inteligente, el joven no es tan inteligente, los profesionales que van a salir van a ser mediocres. ¿Por qué? Porque no están viendo la transformación completa que se tiene que llegar a hacer en la parte virtual. Cuando llegas a una frustración es que ya no puedes hacer más allá. Estamos en un mínimo, en un desempeño, una actitud completamente neutra, ¿no? Y es aquí donde retomamos lo que hemos hablado de la parte principal y de la primera parte, que es la motivación. Si el docente, si la institución, si la familia están en una motivación, en un objetivo de juntarse los tres para dar un empujón adecuado al docente y al estudiante, porque los dos actores principales acá son el docente y el estudiante, vamos a lograr hacer que los estudiantes, que los docentes, que la persona cambie y vaya aceptando este paradigma, ¿no? Que la institución promueva espacios, promueva soluciones creativas, soluciones positivas para la familia, genera que los estudiantes, que los docentes busquen oportunidades, busquen la forma de solucionar. La gran plasticidad del cerebro humano puede y da esas posibilidades. El humano es tan plástico en ese sentido de que cuando llega a entender que ya no sirve de nada pegarse o golpearse contra la pared, se da la vuelta y se va. Es la plasticidad humana. Entonces, por lo tanto, es muy importante que el apoyo adecuado sea dado en un momento donde está mucho más frágil la situación, en este momento. Eso significa que aquí la persona importante es el docente. Que entonces volvemos a tomar lo que hablamos al principio, que la relación que genera, el vínculo que genera por los enfoques del rol docente que tiene, son muy importantes para que se pueda generar y crear un espacio adecuado para el desarrollo y la continuidad educativa, ¿no? Y esto también nos lleva a conocer, a ver que tienen y se transforma la visión positiva de la persona, ¿no? Estos pequeños logros, estas pequeñas victorias que pueden lograrse mediante la motivación adecuada de la institución y del docente al estudiante, le genera visiones positivas, le genera logros, le genera impulso, motivación de nuevo, ¿no? Y eso desemboca en un proceso de mejora continua, que en muchos de los aspectos vamos a ver que la integración completa de esta motivación, familia, institución, docente y estudiante, que estén trabajando en un tira y afloja motivacional, va a generar una subida muy positiva en la forma de aprendizaje. Se va a convertir en un aprendizaje que sí va a tener valor para el estudiante. ¿Por qué? Porque va a haber la relación y el vínculo adecuado para realizarlo, ¿no? Muy bien. Hasta este punto eran las consideraciones generales. En este punto ya hemos hablado de todo lo que es el sistema del rol docente, hemos hablado de todo lo que es el sistema de la motivación del docente, del estudiante, la relación vinculada entre la familia, la familia, la institución,
el docente y el estudiante o nuestro participante, ¿no? Todo esto se tiene que tomar en cuenta y tomar muy, muy en cuenta para seguir en el siguiente paso, que vamos a hablar de la clase online. En este proceso de la clase online, yo en general tomo dos puntos, ¿no? Que son los tipos de clases que se presentan y los tiempos en la clase. En los tiempos de la clase vamos a hablar y lo vamos a separar en tres tiempos. Antes de la clase, durante la clase y al finalizar de la clase, ¿ya? Ahora vamos a continuar con el tema número 2. Y es la clase virtual. ¿Qué tipos de clases tenemos? Básicamente se ve que la clase virtual llega a ser de una forma lineal. El expositor y los que escuchan, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, esta clase de exposición completa mía, sin interacción con los participantes, esa es una expositiva. No está mal, puede existir y es necesario que exista, pero no puede ser todo el tiempo. No podemos tener una clase de exposición seguida de otra clase de exposición, seguida de otra clase de exposición. Vas a saturar, vas a cansar, vas a aburrir a tu audiencia como docente o como profesor. Tiene que ser variada y tomar en cuenta que la clase en sí tiene diferentes espacios. Una parte de los espacios es la clase virtual, la sincrónica, que es la clase donde estás charlando con los estudiantes. La otra es la parte virtual, donde tiene que llevar toda la parte de los recursos necesarios. Eso vamos a ver en los tiempos de clase, en qué momento uno pone los recursos. La clase virtual en sí no tiene que pasar 60 minutos. ¿Por qué? Porque se convierte en una clase que cansa, que aburre. Ver y escuchar la misma tonalidad, el mismo movimiento, la misma forma de exposición, le va a cansar al estudiante. Muy bien. En ese sentido, las estrategias y las técnicas pedagógicas virtuales que se presentan en nuestro medio o se han ido presentando actualmente son diversas. Hay un montón, puedes poner en Google, en Facebook, en YouTube, estrategias para mantener activa la clase virtual y te van a mostrar un montón. Y también existen páginas para lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Volvemos a tomar el rol docente. El rol docente implica que la persona nuestro docente tiene que generar estos espacios de vinculación, tiene que generar esos espacios de aprendizaje, tiene que dar la posibilidad de espacios de aprendizaje para que nuestro estudiante tenga la posibilidad de realizar todo lo que necesita. Muy bien. En ese sentido tenemos estas dos clases, estos dos tipos de clases, la expositiva completa y las clases que tienen el objetivo de despertar el aprendizaje, de despertar la forma de relacionarse con las personas, ¿no? En este punto, las clases tienen que ser diversas y creativas. Como les digo, o sea, no puedes mantener a tus estudiantes escuchando exposiciones. Sería mucho más fácil que las exposiciones, en vez de hacer una clase virtual, les pongas un video virtual, una clase video, entran a una página, buscan el video y lo realizan y te responden mediante correo. Ese tema se tiene que tomar muy en cuenta. No puedes mantener a los estudiantes con el mismo tipo de clase todo el tiempo. Por lo tanto, tampoco puedes mantener a tus estudiantes haciendo las mismas actividades todo el tiempo. Existen un montón de técnicas pedagógicas, un montón de técnicas educativas para realizar eso, ¿no? Y mientras más animado sea, más vínculo generes, más interacción realices con los estudiantes. Yo sé que es muy complicado porque por ejemplo, en colegio son 38 niños. ¿Cómo voy a hacer participar a todos? ¿Cómo voy a interaccionar con todos? Y volvemos a tomar en el rol del docente virtual. La interacción con los estudiantes es grupal e individual. Esto nos convierte en docentes que manejan el tiempo 24/7.
ya no son docentes que van a dar la clase y se van. Incluso los docentes que iban a dar la clase tenían sus reuniones con sus estudiantes o las consultas de estudiantes fuera de aula. Ahora es mucho más fácil estar conectados. Este problema hace y genera este espacio tan frágil que es la relación del vínculo. Volvemos a tomar todo lo que hemos hablado desde el inicio. El vínculo que tenemos que generar está dada por la clase virtual y por los espacios que nosotros posibilitemos para que los chicos interactúen con nosotros. Esos dos tipos de clases. Tenemos que jugar entre esos dos tipos de clases. La clase que genera el conocimiento y la otra clase que es la expositiva, que no tiene que ser muy explotada. Ahora sí entramos al meollo del asunto, que son los tiempos en la clase virtual. Muy bien. En el aspecto de los tiempos de la clase virtual, les dije que los voy a separar en tres espacios. Los aspectos de antes de la clase, los aspectos durante la clase y los aspectos que están al final de la clase. ¿No es así? Muy bien, en ese sentido, en los aspectos que están antes de la clase, se tiene que realizar un tema, como han escuchado al inicio de la conversación, que es la resolución de los problemas o aspectos técnicos. La resolución de esos aspectos técnicos nos muestra que son tres puntos muy importantes. El aspecto visual, el aspecto en el audio, las evaluaciones que hemos tenido hace un momento, y los aspectos relacionados con la presencia. Estos tres son muy importantes por el simple hecho de que, por ejemplo, el aspecto visual, se darán cuenta, por ejemplo, en el sentido de que mi fondo solo tiene un cuadro. Ese tema del tema visual genera que no existan muchas pérdidas de atención en la clase que se está realizando, ¿no? En los aspectos del audio, tenemos que hacer la prueba y el movimiento de todo lo que es las voces, la cámara, las luces, ¿no? Y, ¿perdón? Bueno, y los otros aspectos que son los aspectos pedagógicos. En los aspectos pedagógicos tenemos que plantear un esquema bien claro. Sobre todo, el tema de que tenemos que mostrar lo que vamos a realizar. Tenemos que saber bien lo que vamos a mostrar o realizar. Ese es otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta en la parte de audio. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí, en la parte de los aspectos pedagógicos, transmitir las instrucciones claras, tenemos que mantener a los estudiantes bastante informados de lo que se va a hacer. Ellos tienen que tener toda la información, todo lo necesario para entrar a la clase y realizar el proceso de estudio antes de la clase y no en el momento que se está realizando la clase, para que no perdamos el tiempo que tener, el poco tiempo que tenemos en exponer. Muy bien. Terminando este punto de la parte del antes de la clase online, pasamos al durante la clase online. Durante la clase online, el objetivo principal es manejar esta clase de forma dinámica, de una forma mucho más dinámica, mucho más libre, mucho más estable para las personas. En ese sentido, no podemos
estar esperando que los chicos te contesten. Por eso, cuando tú tienes una clase virtual, no puedes estar preguntando a cada uno qué es lo que opina, qué es lo que tiene, qué es lo que... para eso tienes blogs, para eso tienes foros, para eso tienes el WhatsApp, ¿no? Todos esos espacios que se posibilitan, que son exteriores a al desarrollo de la clase. Tomar en cuenta que el estudiante o el participante está ahí para resolver algunas dudas de los conocimientos que anteriormente ya tendría que haber leído. Este tiempo de las clases se está mostrando que para antes de la clase ya tiene que estar todo tu material como docente y tiene que estar en las manos de los estudiantes y de los participantes antes de entrar a tu clase virtual. Cuando tú ya entras a la clase virtual, durante la clase virtual, tenemos otros tiempos que se pueden manejar. Muy bien. Durante la clase virtual, los 10 primeros, los 5 primeros minutos hace la preparación. Inclusive 3 podríamos hacer, dependiendo de la cantidad de movimiento que tenga tu clase. Esos 3 minutos principales es aceptar a los que ingresan, es manejar la presentación, decir de qué se trata la presentación, la clase, informar de qué se trata la presentación, plantear los objetivos que tienes en la clase, así como hemos hablado del temario, esos puntos vamos a tocar hoy día. Es lo mismo que tienes que mostrar en tu clase. Hoy día vamos a hablar de aquí y aquí. Y hoy día vamos a revisar y vamos a ver cuáles son las dudas principales sobre estos espacios, los cuales han sido mandados a la plataforma como preguntas. Tenemos la posibilidad de hablar de plataformas, así como estamos en Google en este momento, hay plataformas que te posibilitan estar con blogs de pregunta para los estudiantes. Y seguido a eso, tienes que poner las reglas de la activación de la clase en estos 5 a 10 minutos primeros. La activación de la clase es para tocar estos puntos pueden participar y van a participar. Cada persona tiene que mantener los micrófonos callados, tienen que poner su videocámara para saber si están viendo la clase en algún momento que se les va a manejar. Esa es la parte del control que estábamos hablando al principio, el seguimiento y el control. Si por ejemplo en los colegios pasa que los muchachos entran a la clase y se van a jugar y dejan la clase pasando con la cámara apagada y el micrófono apagado. El seguimiento y que te posibilite a la familia hacer el seguimiento es pedir en ciertos momentos de la clase, que es en un proceso donde se desarrolla realmente, pero se le tiene que avisar en el inicio de la clase, que se va a preguntar y se va a pedir que se habiliten las cámaras en ciertos momentos de la clase. Terminando de poner estas reglas, se pasa a la parte del desarrollo en sí, que en realidad dura entre 30 a 40 minutos máximo en el desarrollo de la clase real, donde vamos a reforzar el conocimiento, vamos a plantear actividades, vamos a manejar todo lo que es lo necesario para que el estudiante entienda que tiene que mantener un nivel de atención para realizar esta clase. Por eso son los 60 minutos. Si repartimos, y les voy a mostrar un grafiquito que tengo en la presentación, en una segunda presentación, donde podemos mostrar la repartición de los tiempos. Por eso 60 minutos se vuelven muy cortos, muy limitados para que generemos una clase expositiva con pregunta o una clase pregunta-respuesta de cada uno de los estudiantes. O inclusive acá entra lo más interesante, ¿no? Uno de los puntos más interesantes que se llama una estrategia que se llama la clase invertida. La clase invertida es enseñarles a los estudiantes a explicar la idea que tienen en forma de docentes. Uno aprende más enseñando que atendiendo. Yo les puedo asegurar que esta clase invertida, la que se maneja, y tomando por grupos o por personas o de forma individual, y el estudiante o el participante realiza la exposición, realiza la forma de enseñanza de una clase completa, tomando los tiempos que les estoy mostrando, sí les genera mejor aprendizaje.
Terminando la parte del desarrollo, se tiene que dejar un momento para resolución de los temas, resolución de las preguntas, resolución de los puntos o instrucciones claras que muestran que tienen que mandar las preguntas o las dudas de cierta forma, a cierto horario o a cierto tiempo, ¿no? Y por último, se llega a finalizar la clase. Esta parte de la finalización de la clase tiene que tener entre 5 a 8 minutos. Y es aconsejable que sea así de largo. ¿Por qué? Porque tienes que reforzar el conocimiento. Si se han dado cuenta, en ciertos puntos de la disertación he retomado las partes importantes que les he dicho y he hecho un refuerzo sobre lo que les he mencionado, una retroalimentación de las ideas claves y las ideas principales que quiero que entiendan. El otro punto importante de la parte de finalización de la clase es la motivación para la siguiente clase. La motivación que puede ser darles a los chicos un empujón para que revisen de nuevo cierto tipo de información, que busquen otro tipo de información, que se alimenten de otro lugar, que generen un portafolio sobre lo que están haciendo, ¿no? Y otro punto importante, de parte del resumen que se tiene que hacer de todo lo que se ha hablado, es quedar en la hora, el día o la hora, fecha que se va a volver a realizar la siguiente clase. Es como pedirles que estén en la siguiente clase, ¿no? Eso para finalizar en este espacio. Me permiten un momentito, les voy a compartir esta segunda presentación. En esta parte, no sé si la pueden ver. Sí, se ve, se ve. Ya, esto es algo acercado que se muestra cómo podrían distribuir los momentos de la clase. Es algo que yo manejo, digamos, para poder estabilizar un poco el manejo de la clase. En el inicio está la parte de la creación y la configuración, todo lo que se espera en la conexión, aceptar e ingresar a los participantes, hacer la introducción, generar el contexto en el cual se está realizando la clase y estas pausas que los tomo por espacios son para habilitar espacios de conversación que necesitas explicar antes de entrar al contenido, por ejemplo. El contenido, la interacción que necesitas hacer con tus estudiantes, con los participantes, ese vínculo que les estaba hablando está en la parte del desarrollo. Y esos 3 minutos, 6 minutos que he destinado a cada uno de los lados, les da la posibilidad de hacerlos. El llamar por nombre a las personas, decir, oh, ¿cómo estás? No te he visto en la anterior clase, Carlos. Eso le posibilita a Carlos a que, uy, me está atendiendo, ¿no? Me está haciendo un seguimiento. Y la parte de cierre, que generalmente son 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una retroalimentación, unas actividades, dar en las actividades, unas actividades de mencionar qué son las ideas reales que quieren que se queden en la cabeza. En este proceso es muy importante plantear las cosas claras y sencillas, bien concisas, bien decirles, esto es para esto y para tal día. Todo esto tiene que estar relacionado con el tema que has subido en tus recursos anteriormente. Y como última parte, como han visto, es el quedar en la siguiente clase. Cómo quedar en la siguiente clase, qué horario y todo lo que se necesita para estar en la siguiente clase. Como ya estamos acá, vamos a pasar a esta. Ahora, el último punto que yo les he planteado es cómo hablar en la cámara, ¿no es así? Primero, para hablar en cámara, tienes que tener tiempo. Para hablar y hacer una clase virtual, necesitas tener tiempo para preparar.
No podemos improvisar. El tema de estar en una clase virtual genera mucha incongruencia con los estudiantes. ¿Por qué? Porque no es como una clase normal, evidentemente, pero tampoco es un espacio de interacción muy vívido. Ahorita, por ejemplo, deben estar algunos tomando su tecito o cenando, ¿no? Pues ese proceso que se está generando es el que se tiene que genera como vínculo. O sea, si estás entrando a una clase, vas a entrar a una clase a estar en la clase. Ese compromiso que volvemos a tomar de lo que estábamos hablando. Y es importante que tu clase sea ordenada, que tenga puntos claros, que tenga un guión, que tenga un prefacio, que tenga el guión que es inicio, desarrollo, cierre. Todo lo que se está diciendo tiene que estar escrito y tiene que seguir un proceso. No podemos improvisar. Cuando se improvisa en la clase virtual, en cualquier tipo de clase virtual, o sea grabada, sincrónica o sincrónica, siempre va a haber puntos donde los estudiantes, que son los más perversos, van a encontrar el error. Por lo tanto, es muy importante que mantengan ese espacio tan vital que es el orden, el guión. Hagan sus guiones, no improvisen, no por dar una clase, solo por dar la clase repetitiva, que es hacer una exposición y otra exposición y otra exposición, tus estudiantes van a aprender. El estudiante, la persona, el participante atiende cuando hay contacto social. El contacto social, la comunicación entre las personas es la parte importante en el proceso de aprendizaje. Ahora, por ejemplo, en el tema de la presencia, es muy cómodo para los estudiantes ir en pijama, ¿no es así? Cuando nosotros, los docentes, nos introducimos en ese tema, nos introducimos en ellos, en realizar su parte, la parte de estar cómodo en casa. El tema de lo virtual con la parte de la presencia personal. Tenemos que darles su mérito a los estudiantes por entrar a nuestra clase. Y eso implica que tenemos que vestirnos bien para darles la clase. Hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando entran algunos videos chistosos, y eso es cierto, entran a la reunión, se le cae la cámara y el chico está con la camisa y boxers abajo. Es cierto, y eso es para mantener cierto estatus en la persona. Nosotros como docentes tenemos que mantener ese estatus. Ahora bien, como estamos acá, a este punto ya hemos finalizado la parte que queríamos hablar. Yo creo que estamos, y he logrado hacerlo en 60 minutos, un poco menos tal vez, pero aquí yo tengo un video y se pueden copiar esta parte del video, este URL del video, para verlo. O en todo caso yo lo voy a dejar reproducir acá. Son 3 minutos son casi 10 minutos de un video que tal vez no sea conveniente que lo reproduzca. Pero para eso ya cópiense el URL. Voy a dejar también estas diapositivas a la institución para que pueda distribuirles si gustan hacer una revisión más profunda y un informe que esté reflejando todo lo que hemos hablado en este momento. Muy bien. Si en algún momento se han preguntado si tenía un guión, sí tengo un guión. El guión está acá. Para tratar de mantener todo el espacio necesario, ¿no es así? Este es el guión. Yo me manejo bastante con guiones para saber en qué momento manejar, en qué momento callar, en qué momento cambiar de tema y no alargar la conversación en puntos que no sean provechosos para los participantes. Eso sería.